Claro, déjame hablarte desde lo más profundo de mi corazón, como lo haría cuando sentía la presencia del Espíritu Santo en cada palabra que pronunciaba, en cada suspiro que me arrancaba lágrimas, porque hay cosas que no puedo callar, y esta es una de ellas. ¿Alguna vez te has sentido incómodo en algún lugar, como si algo dentro de ti, algo santo, se estremeciera y te gritara: «Sal de aquí»? Yo sí. Y te aseguro que no es imaginación, no es una emoción pasajera. Es el Espíritu Santo diciéndote: este lugar no es para ti. No todos los sitios que pisamos son neutros. Hay territorios donde lo espiritual se tuerce, donde lo invisible se oscurece y donde la atmósfera se carga con una presencia que no viene del cielo. Son lugares comunes, cotidianos, disfrazados de inocencia, pero allí el enemigo ha tendido redes para enfriar tu fe, debilitar tu alma, silenciar tu oración, y muchas veces tú entras sin saberlo y sales con una confusión que no entiendes, una tristeza que no puedes explicar, una pesadez que no sabes de dónde viene. No es casualidad, no lo es. Yo lo he vivido y sé que miles de creyentes también. El Espíritu Santo me ha mostrado que hay espacios que se han convertido en entradas para el enemigo, lugares donde lo espiritual se contamina, donde la luz de Dios se ve opacada por sombras que susurran mentiras al corazón, y si no los reconoces, si no los evitas, corres el riesgo de alejarte del Padre sin siquiera notarlo. Hoy no te hablo desde una teoría, te hablo desde la experiencia, desde años de ver almas apagarse lentamente por permanecer en ambientes donde su presencia no habita. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa escritura no es una sugerencia, es una advertencia amorosa. Tu corazón espiritual es un jardín donde se siembran semillas, y cada lugar que visitas siembra algo en él. Hay sitios que dejan paz, esperanza, fe, pero también hay lugares que siembran duda, orgullo, envidia y tinieblas. Y esas semillas crecen en silencio sin que tú lo veas, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. Por eso hoy vamos a hablar de esas semillas tóxicas. Vamos a levantar el velo de lo invisible y exponer esos ambientes que el enemigo usa para apagar tu fuego, porque no se trata solo de lugares físicos, se trata de proteger tu atmósfera espiritual, de vivir con discernimiento en un mundo que llama bien a lo que Dios llama pecado, que adorna lo inmundo con nombres atractivos. Este mundo exalta el pecado como si fuera virtud, y si tú no caminas con los ojos abiertos, serás arrastrado por esa corriente. No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para advertirte, porque he visto a muchos hermanos perderse lentamente por ignorar estas señales. Por eso hoy Dios te dice: abre tus ojos, cuida tu alma, no pises donde mi presencia no está. Y no solo te mostraré el peligro, el Espíritu Santo me ha dado herramientas, llaves espirituales, para ayudarte a cerrar esas puertas que quizás abriste sin querer por descuido o ignorancia. Y mientras caminas conmigo en este mensaje, quiero que sepas algo importante. Hay un lugar, uno de los últimos que mencionaremos, que puede ser la raíz de ese estancamiento que tú no has podido romper, ese punto ciego que ha detenido tu avance espiritual. Cuando lleguemos ahí, tú lo sabrás y vas a entender por qué tantas veces has sentido que das vueltas sin avanzar.
Antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios: Dios guarda mi alma. No es solo una frase bonita, es una declaración de fe, un pacto silencioso entre tú y el cielo. Y cuando tú lo escribes, estás diciendo: Señor, yo elijo caminar en luz, yo elijo cerrar las puertas que no vienen de ti. Además, cada vez que lo haces, estás ayudando a que otros encuentren esta palabra. De él me gusta también, porque eso empuja este mensaje hacia más corazones sedientos. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, porque hay muchos que no tienen una iglesia cerca y este canal se convierte en su alimento espiritual. Respira profundo. No tengas miedo, porque lo que estás a punto de recibir no es una carga, es libertad. Abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te hable, porque a veces el mayor ataque del enemigo no viene en forma de escándalo, sino de rutina. No siempre entra por la puerta grande. A veces lo hace por una esquina descuidada del alma, y es ahí donde vamos a encender la luz, porque hoy vamos a hablar del poder invisible de los lugares. Y cuando terminemos, no solo sabrás qué evitar, sabrás cómo permanecer en lo santo, porque el corazón que se guarda en Dios florece, y el alma que camina en su presencia jamás se pierde. Recuerdo tantas veces en mi caminar con el Espíritu Santo, cuando entré en ciertos lugares y sin explicación lógica, algo dentro de mí se estremecía. No era miedo, no era simple incomodidad, era el Espíritu advirtiéndome que algo allí no estaba bien. ¿Alguna vez lo has sentido tú también? ¿Has estado en un sitio donde de pronto tus pensamientos se nublaron? Tu paz interior se esfumó y parecía que tu alma ya no podía escuchar con claridad la voz de Dios. Eso no fue una coincidencia. Fue el resultado de una atmósfera espiritual, porque sí, amado mío, así como sentimos calor o frío en el cuerpo, también hay climas espirituales que rodean los lugares que visitamos. Hay ambientes que están impregnados de presencia divina y otros que están sumergidos en tinieblas, aunque por fuera parezcan inofensivos. La Biblia lo muestra una y otra vez en lugares que fueron consagrados para el Dios vivo, llenos de su gloria, y otros que fueron marcados por el pecado hasta el punto de ser malditos. ¿Recuerdas lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3:5? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es no por la arena ni por las rocas, sino porque su presencia estaba allí. Esa misma presencia, cuando se retira, deja un vacío que es rápidamente ocupado por otras fuerzas espirituales. Entonces, no se trata solo de llevar tu cuerpo a un sitio. Llevas contigo tu espíritu, tu alma, tu sensibilidad a Dios. Y si no estás despierto espiritualmente, esa atmósfera comienza a formarte, a moldearte sin que te des cuenta. Te acostumbras al ruido de lo profano, te insensibilizas ante lo sagrado y te desconectas del cielo sin darte cuenta. Este es el principio que arde en mi corazón hoy, antes de hablarte de los lugares que contaminan tu vida espiritual. Necesito que comprendas esto. El lugar donde estás puede tocar tu corazón, y tu corazón define tu camino hacia Dios. No puedes permitir que el enemigo utilice entornos disfrazados de alegría, de falsa espiritualidad, de éxito o de comodidad para penetrar tu alma. Hoy oro para que aprendas a ver más allá de lo visible, a discernir con los ojos del Espíritu qué sitios siembran vida en ti y cuáles plantan muerte silenciosamente como veneno escondido. A partir de ahora, cada lugar que pises
será un campo de influencia espiritual y aprenderás a decidir dónde quedarte, no por lo que ves, sino por lo que el Espíritu de Dios susurra en tu interior. Abramos el alma juntos, porque el primer lugar del que debo hablarte ha atrapado a millones de creyentes a lo largo de la historia. Y sé que no es casualidad que estemos aquí ahora. Estoy hablando de un territorio seductor, disfrazado de belleza, pero devastador por dentro: la idolatría. La idolatría ha sido una trampa antigua desde los comienzos de la humanidad. Pero no pienses solamente en estatuas o templos paganos. Hoy la idolatría se viste con muchas formas. Es todo lugar físico o espiritual donde algo o alguien ha ocupado el trono que solo le pertenece a Dios en tu corazón. En Éxodo 23, el Señor estableció con claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh, cuán solemne es ese mandato. No es una sugerencia amable, es una orden que nace del amor, porque Él conoce el corazón humano. Cuando no está centrado en Él, rápidamente levanta ídolos, y cuando eso ocurre, el alma se contamina, se pierde en confusión, pierde la dirección y el sentido. Recuerda lo que sucedió en Éxodo 32. Moisés estaba en la cima del monte, hablando cara a cara con Dios. Mientras tanto, el pueblo, el mismo que había visto milagros con sus propios ojos, fundía sus joyas para crear un becerro de oro. Lo adoraron, danzaron alrededor de él, lo proclamaron como el Dios que los había sacado de Egipto. ¡Qué tragedia tan profunda! La ira de Dios se incendió y muchos murieron aquel día, porque no fue un simple error, fue una traición del alma. Y no creas que eso solo ocurrió en el pasado. Hoy también hay becerros de oro. Tienen otros nombres, pero el corazón es el mismo. Se llaman fama, ideologías, redes sociales, relaciones, dinero, entretenimiento, hasta la propia felicidad convertida en absoluto, el yo primero, mi verdad por encima de su palabra, mi éxito a cualquier precio. Y los lugares donde esa idolatría se celebra son altamente contaminantes. Tal vez no lo veas a simple vista. Puede ser un templo de una falsa doctrina. Puede ser un festival donde se exalta la creación por encima del creador. Puede ser un espacio cultural, artístico o incluso religioso donde Dios ha sido reemplazado por el ego, por la naturaleza, por rituales sin su autoridad. Pero yo te digo hoy con todo el peso de mi alma que no hay lugar más peligroso para un hijo de Dios que aquel donde su gloria ha sido desplazada, porque allí, aunque haya belleza exterior, hay muerte espiritual en silencio, y esa muerte entra sin avisar, sin ruido, mientras bailamos alrededor de ídolos modernos. Por eso oro para que tus ojos espirituales se abran, que no camines por vista, sino por discernimiento, que no midas un ambiente por su apariencia, sino por la presencia del Espíritu Santo, porque solo Él puede revelar qué lugar te está acercando al cielo y cuál está envenenando tu alma. ¿Sabes? A veces he entrado en lugares tan bonitos, tan cuidadosamente decorados, que casi me robaban un suspiro, pero al poner un pie dentro, algo en mí se estremecía. No era miedo, no era juicio, era el Espíritu Santo, ese susurro inconfundible que me decía: aquí no estoy siendo honrado, aquí mi presencia no es bienvenida. Y cuando eso pasa, cuando el alma se inquieta en medio de una falsa paz, ahí es cuando debemos obedecer. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos, avaricia, que es idolatría. Lo dice Colosenses 3:5. No se negocia con la idolatría, no se dialoga con ella, se destrona, porque si no la matas, tú te mata ella, te apaga la sensibilidad espiritual. Yo siempre he imaginado mi vida como un altar, y cuando ponemos algo sobre ese altar que no es Dios, la adoración se divide, se fragmenta, se debilita. Es como mirar al cielo con un velo delante. El enemigo no necesita que le cantes, le basta con que le entregues a otra cosa lo que solo le pertenece a Dios. Basta con que pongas tu fe en lo creado y no en el Creador. Por eso los lugares donde se practica la idolatría no son peligrosos por lo que se ve, sino por lo que representan. Son espacios donde lo falso se adora como si fuera verdadero, donde se glorifica lo que fue hecho en lugar de adorar al que hizo todas las cosas. Son territorios donde el alma se duerme, se anestesia con una espiritualidad sin redención, sin cruz, sin presencia. Ahora, más que nunca necesitamos discernimiento. No todo lo que brilla es luz verdadera. No todo lo que suena espiritual viene del Espíritu Santo. Hay tantas voces hoy hablando de sanación, de energía, de iluminación, pero no todo eso proviene de Dios. Tú fuiste creado para habitar en la gloria real, no en imitaciones. Por eso, si un lugar, una práctica o una tendencia ha desplazado la gloria de Dios, aléjate, conságrate, apártate, porque lo que viene ahora, escúchame con atención, es un terreno tan común, tan aparentemente inofensivo, que ha atrapado a los más sabios, a los más fuertes, a los que una vez caminaron en fuego y hoy están fríos. La idolatría de hoy no se esconde en templos antiguos ni en estatuas de piedra. Hoy es más sutil, más peligrosa. Vamos a mirar su impacto verdadero. Colosenses 3:5 vuelve a decirnos la verdad. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y 1 Juan 2:15 lo refuerza. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas palabras no son poesía, son advertencia, porque la idolatría no es solo un acto externo, es todo lo que roba el lugar de Dios en tu interior. Hoy en día no se venera una figura esculpida, pero se adoran otras cosas. El entretenimiento se ha vuelto altar. La fama se convirtió en Dios. Las redes sociales son templos donde se sacrifica tiempo, verdad y pureza a cambio de validación. La belleza, el cuerpo, la imagen, cuánta fe se ha depositado en el espejo y cuánta se ha quitado de las escrituras. Y el dinero, cuántos viven esclavos del éxito, de acumular, de impresionar. Cuántas familias se rompen porque el amor fue desplazado por el materialismo. ¿Cuántos jóvenes hoy sueñan más con fama que con santidad? Eso, amado mío, también es idolatría. Y es una idolatría atractiva, con forma, color, marketing, que se vende como estilo de vida, pero que en lo invisible es devastación. Apaga la llama de la oración, quita a Dios del centro y entroniza al ego. La conciencia se duerme. El pecado se disfraza de normalidad. La idolatría moderna construye templos invisibles en el corazón, templos de orgullo donde no hay lugar para el quebranto.
templos de comparación, donde la envidia devora la paz, templos de vanidad, donde todo gira en torno a quién soy y qué tengo. Lo más doloroso es que esta idolatría ha entrado incluso en medio de la iglesia. Hay quienes asisten, oran, leen la Biblia, pero en lo secreto siguen adorando sus propios sueños, su reputación, su agenda, y por eso están vacíos, porque Dios no comparte su trono. Donde hay otro Dios escondido, el Espíritu Santo se retira. La idolatría hoy puede no tener rostro de ídolo, pero tiene ritos, pide sacrificios, consume tiempo, energía, pureza, descanso, paz. Tiene liturgias modernas, likes, visualizaciones, seguidores, metas, pero te roba lo más precioso, la intimidad con el Dios verdadero. Por muchos años he caminado entre multitudes, he visto lágrimas, he escuchado confesiones en susurros rotos y he sentido la presencia gloriosa del Espíritu Santo alejándose suavemente cuando algo más ocupa el lugar que le pertenece solo a Él. Y por eso, con todo el amor de mi alma, te suplico, detente hoy y pregúntate sinceramente, ¿qué hay sentado en el trono de tu corazón? ¿Dónde pones tu atención? ¿Qué consume tu energía, tu afecto, tu devoción? ¿Qué cosa, si la perdieras hoy, sentirías que pierdes tu identidad? Si no puedes responder con certeza, es Cristo, entonces algo más está ocupando el lugar sagrado que solo Él merece. Esa es la verdad que el Espíritu Santo me ha hecho repetir una y otra vez. La idolatría no se debilita con palabras suaves, se derrumba con obediencia. No basta con decir, ya lo sé. Hay que actuar, hay que exponerla, enfrentarla, desarraigarla. Hay que echar abajo sus altares y declarar una guerra frontal contra todo lo que intente reemplazar a nuestro Señor. No tengas miedo de perder lo que te encadena. Ten miedo de alejarte de la presencia que te hace verdaderamente libre, porque la palabra lo dice y no hay error en ella. El amor al mundo expulsa el amor del Padre. Pero también es cierto que el amor del Padre limpia todo deseo falso y desordenado que el mundo quiera sembrar en tu alma. Hoy el Espíritu me ha llevado a hablarte de algo más profundo, más íntimo, más urgente, porque lo que empieza como una pequeña idolatría en el corazón, pronto se convierte en deseo descontrolado y ese deseo termina manifestándose en lo más sagrado del ser humano, su cuerpo, su alma, sus decisiones más íntimas. Escucha con atención, porque lo que viene no es un simple consejo, es una advertencia cargada de lágrimas. Estamos entrando en un territorio donde la idolatría se viste de libertad, de diversión, de modernidad. Es el campo de la inmoralidad sexual, y no hablo solo de actos, hablo de ambientes, de lugares físicos donde la pureza es cambiada por placer sin control, donde la carne toma el mando y el alma se va apagando lentamente sin que uno lo note. Hoy esta contaminación es una de las más comunes entre los hijos de Dios, no porque haya sido aceptada por la doctrina, sino porque se ha vuelto tolerable a los ojos de la sociedad. Se disfraza de entretenimiento, de estilo de vida, de derecho personal. Vivimos en una época en la que la inmoralidad ha dejado de escandalizar, la música que se escucha, las películas que se celebran, las redes sociales, los anuncios, la moda, todo apunta a una exaltación de la sensualidad, como si fuera una virtud, pero no lo es. Lugares como clubes nocturnos, prostíbulos, fiestas sin control,
moteles e incluso eventos públicos que promueven este desenfreno se han convertido en campos de guerra espiritual. Son ambientes donde la atmósfera se carga de impureza y el Espíritu Santo simplemente no habita allí. Y lo más fuerte, lo más directo, no lo digo yo. Lo dice la palabra. No nos dice que resistamos ni que tratemos de controlarlo, sino que huid de la fornicación. Dice Corintios 6:18. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto no es extremismo, es protección, porque este pecado tiene raíces más profundas. No solo toca el cuerpo, penetra el alma, deja marcas invisibles, pero reales: vergüenza, culpa, adicción, confusión y un lento, casi imperceptible alejamiento del Espíritu Santo. No puedo hablarte de esto sin que mi corazón recuerde el dolor de David, ese hombre conforme al corazón de Dios ungido, vencedor valiente. No cayó en la batalla, cayó en soledad, en el lugar equivocado, en la hora equivocada y por una mirada mal dirigida. No apartó sus ojos de Betsabé, no huyó, permitió que el deseo creciera, y ese deseo lo llevó al adulterio, luego al engaño, al asesinato de Urías, y a una cadena de consecuencias que arrastraron su familia, su trono, su paz. Todo comenzó por no obedecer lo que Dios dijo: huye. Y lo mismo veo hoy. Tantos creen que pueden jugar con el fuego y no quemarse, que pueden ver, oír, tocar, entrar y salir sin ser afectados, que su madurez espiritual es suficiente para resistir. Pero lo que no ven, lo que no sienten, es que el ambiente espiritual de esos lugares entra con ellos, se adhiere, se instala en el alma, se acomoda en la mente y empieza a erosionar la sensibilidad. Y las consecuencias, aunque no sean instantáneas, siempre llegan. La oración ya no fluye, la palabra ya no impacta. El corazón se llena de pensamientos que antes causaban convicción, pero ahora parecen normales. Esa es la trampa. El pecado se vuelve costumbre y el Espíritu Santo comienza a ser apagado. Quiero que lo imagines conmigo. Una túnica blanca, consagrada pura. Y cada vez que entras en un ambiente de inmoralidad, esa vestidura se mancha. Por fuera puedes lucir bien, pero por dentro hay contaminación. Y no puedes engañar al Espíritu de Dios. Él lo ve, Él lo siente y Él se duele. La verdad es que no importa cuán hondo hayas caído, ni cuán marcadas estén tus emociones por ese pasado. Hay esperanza, lo sé, porque yo misma he visto la misericordia de Dios restaurar las ruinas más profundas. Si has pisado esos lugares oscuros, si te has dejado arrastrar por ese pecado que deja cicatrices en el alma, no te creas desechado. Dios no te ha desechado. Él te llama al arrepentimiento, te llama con amor, y te aseguro que la sangre de Jesús todavía tiene poder. Sí, todavía limpia, todavía restaura, todavía purifica del todo, pero también sé que hay una decisión que no puede postergarse. Tienes que huir, cortar con lo que te contamina. Cerrar la puerta con determinación a esos lugares, a esos ambientes que te alejan de su presencia. Incluso si eso significa dejar hábitos, apartarte de personas, renunciar a lo que antes parecía tan inocente. Una vez que ves la verdad, no puedes seguir jugando con lo que contamina tu espíritu, porque lo que viene después
Lo que voy a compartir ahora no solamente despierta deseo, sino que directamente busca tu destrucción y toca algo muy precioso para Dios, la paz. He sentido en carne propia cómo el placer puede volverse adictivo. Su intensidad, su inmediatez, su apariencia inofensiva, son como anzuelos disfrazados. El enemigo los usa para atrapar el alma sin que se dé cuenta. Pero cuando ese placer no está bajo el diseño de Dios, se convierte en una trampa que apaga el fuego del espíritu poco a poco. He estado en ambiente donde se respira una emoción fuerte, una falsa liberación, una diversión momentánea, pero sé que ahí no se cultiva vida, sino muerte espiritual. Efesios 5:3 lo deja claro. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso no es solo una advertencia, es una revelación espiritual. Hay cosas que incluso al nombrarlas ya transportan una energía que mancha, porque en el reino de Dios todo empieza en el corazón. Ahí nacen los pensamientos y luego vienen las acciones. Así opera el placer fuera de la voluntad divina. Comienza como una chispa, una idea, un deseo pequeño y se alimenta de lo que consumes, de los entornos que toleras, de los contenidos que permites, hasta que un día explota en actos que dejan heridas profundas, muy profundas. El gran engaño es que por un instante llena el vacío, se siente alivio, evasión, escape del dolor. Pero lo que viene después, la culpa, el silencio seco del espíritu, la distancia con Dios, la pérdida de sensibilidad. El creyente se encuentra paralizado, sintiéndose inútil, desconectado de su propósito eterno. Yo he visto cómo ningún placer prohibido viene gratis, siempre llega con una factura y el precio es altísimo. Relaciones rotas, conciencias atormentadas, sueños perdidos, vocaciones apagadas y esa distancia dolorosa con el plan eterno de Dios. Lo peor es que muchas veces, cuando uno cae, intenta curar la herida con más del mismo veneno. Vuelve al ciclo, una y otra vez, pensando que así se alivia el dolor, y el enemigo lo sabe. Por eso no necesita empujarte, solo tiene que convencerte de que eso te hará bien. Su objetivo es claro: cambiar el gozo del espíritu por emociones pasajeras, la paz verdadera por una ráfaga de adrenalina. Pero nuestro Dios es fiel, Él no nos deja sin salida. Lo dice su palabra en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aleluya. ¡Qué promesa tan poderosa! Eso es una declaración de guerra contra la resignación. Tú no estás destinado a caer siempre, tú no. Estás encadenado a tus impulsos. Dios siempre prepara una salida. A veces es una llamada, una palabra a tiempo, una puerta que se cierra, una incomodidad que arde en el pecho, una voz suave que susurra: no entres ahí, no toques eso, apaga esa pantalla. Pero ¿cuántas veces elegimos no oír esa voz? Porque hemos deseado más el placer que la obediencia. Ahí es donde entra la decisión madura, la decisión de quien quiere cuidar su alma, de quien quiere construir resistencia espiritual, y te lo digo con el corazón en la mano
Eso no se logra de la noche a la mañana. Es una construcción, una batalla diaria. Es orar cuando no sientes ganas. Leer la palabra cuando tu carne pide distracción. Es decir, no a conversaciones, imágenes, ambientes que alimentan lo que tú estás tratando de vencer. Es como un músculo. Se fortalece con el uso, y cuanto más fuerte es tu espíritu, más baja se vuelve la voz de la tentación, porque al final, el verdadero placer no es el que sacude tus emociones por un segundo, sino el que transforma tu alma para siempre. El verdadero placer es ver tu corazón limpio, tu conciencia en paz, tu espíritu ardiendo completamente libre, completamente rendido, completamente enamorado de Jesús. Yo sé que muchos de ustedes han sentido ese peso invisible que se cuela en un ambiente, esa atmósfera que no tiene nada que ver con el amor de Cristo. No hablo de deseos ni de placeres. Ahora no lo que vengo a decirles, hoy viene con otra energía, más oscura, más destructiva. Es la violencia y no siempre se presenta con gritos ni con golpes. A veces se instala en los lugares más cotidianos. Se esconde en las palabras, en los tonos, en las miradas cargadas de odio. Es un espíritu, y si tú no lo reconoces, si no aprendes a discernirlo, te endurece el corazón hasta dejarlo sin vida espiritual. Y créeme, yo lo he visto, ese espíritu no necesita un arma para hacer daño. Le basta un alma sin perdón, una casa sin reconciliación, un corazón lleno de ira. La violencia encuentra su territorio cuando no hay paz, cuando no hay compasión, cuando la misericordia ha sido expulsada. Puede estar en una calle peligrosa, sí, pero también en la sala de una casa, donde se gritan sin cesar, en una escuela, donde se humilla, en una fiesta, donde la burla es celebrada, en una red social, donde cada palabra parece un puñal. No se trata solo de actos físicos, es una infección del alma, una sombra que se extiende en lo invisible. Pero Jesús, oh mi amado Jesús, nos dejó una promesa que va en dirección opuesta al ruido del mundo. En Mateo 5:9 dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ser pacificador no es una debilidad, es un reflejo del carácter del Hijo de Dios. Entonces, quien se entrega a la violencia, quien la justifica o la reproduce sin oponerse, se aleja de la identidad de Cristo. No hay forma de seguir al príncipe de paz abrazando el espíritu del conflicto. Desde el principio, la palabra ya nos lo advertía en Génesis 4, cuando Caín, cegado por la envidia, mató a su hermano Abel. No fue en una guerra, fue en un momento íntimo de su corazón, un instante de falta de dominio propio. Y así nació una genealogía de violencia. Y más adelante, en Génesis 19, vemos otra expresión de ese espíritu en Sodoma. No solo había perversión, había agresividad, brutalidad, desprecio por lo sagrado. Intentaron invadir la casa de Lot, querían destruir lo que Dios había enviado. ¿Y cuál fue el final? La ciudad fue arrasada, porque donde reina la violencia, la presencia de Dios se retira y la destrucción es solo cuestión de tiempo. Yo sé que cuando uno habita constantemente en ambientes así, su sensibilidad empieza a desaparecer, el perdón cuesta el amor, se marchita, la compasión se esconde y lo que antes te hacía llorar, ahora solo te molesta.
Ese es el veneno más sutil, acostumbrarte a la dureza. Muchos no lo eligen, simplemente crecen ahí. Pero esa coraza, si no la llevas a los pies del Señor, se vuelve frialdad espiritual. Y déjame decirte algo, con todo el amor que tengo en mi alma, Dios no obra en un corazón de piedra. Pablo nos dejó una sabiduría profunda en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no es una sugerencia superficial, es una estrategia espiritual. No se trata de esconderse del mundo, sino de no dejar que el mundo se instale dentro de ti. Si no puedes cambiar el ambiente, cambia tu actitud. Si no puedes evitar la exposición, fortalece tu paz. Pero si puedes elegir, no te quedes en donde la ira manda, porque la violencia, por muy justificada que parezca, siempre deja cicatrices y esas cicatrices impiden que el Espíritu Santo fluya libremente. Un corazón bañado de gritos, de ofensas, de disputas, de guerras emocionales, no puede escuchar con claridad la dulce voz de Dios. Si has estado en medio de todo eso, clama al cielo. Pídele a Jesús que sane tu alma, que restaure tu sensibilidad, que te transforme en un pacificador y no confundas paz con pasividad. Ser pacificador es ser lo bastante fuerte como para no devolver el mal con mal, lo bastante maduro como para romper un ciclo de odio y lo bastante humilde como para pedir perdón, aunque creas tener la razón, porque la paz no es un simple sentimiento, la paz es una presencia, y donde hay verdadera paz, allí está Cristo. Ahora, querido mío, prepárate, porque lo que viene a continuación es otro terreno peligroso. Uno que no grita, pero que seduce. Uno que no golpea, pero que encarcela con cadenas invisibles el materialismo. Continuemos. Yo no aprendí esto en un libro, ni lo escuché en una conferencia. Lo viví en mi propio cuerpo, en mis propias lágrimas. He visto lo que la violencia, no solo la que se ve con los ojos, sino la que se respira en el ambiente, puede hacer con el alma de una persona. A veces no te das cuenta de cómo tu espíritu va perdiendo sensibilidad. Una palabra hiriente aquí, una discusión allá, una tensión que se vuelve parte del día a día y sin darte cuenta, tu corazón comienza a adaptarse a ese clima de dureza. Lo hace para sobrevivir, sí, pero también se deforma. Y yo lo sé, porque muchas veces oré en medio de ese caos sin sentir nada, como si mis palabras rebotaran en un techo invisible. ¿Alguna vez te sentiste así? Viví rodeada de gente que por protegerse del dolor se volvía desconfiada. Cerraban su corazón, ya no amaban con libertad, ya no oraban con lágrimas. Se acercaban a Dios, sí, pero como si se tratara de un deber más. Y el Espíritu Santo, que es tan sensible, tan tierno, se entristece en medio de esa frialdad, no porque no quiera estar, sino porque el ambiente ya no le da lugar. No se trata solo de actos violentos. La verdadera tragedia ocurre cuando no respondemos espiritualmente ante la violencia que nos rodea. Nos volvemos parte de ella por omisión. Y es que la violencia ya no está solo en las calles, está en la pantalla que miras cada noche, en la música que escuchas, en las palabras que consumes sin darte cuenta. ¿Te has dado cuenta cómo el perdón es visto hoy como una debilidad? Lo terrible es que llega un punto donde ya no te molesta. Te acostumbraste. Aquello que antes te hacía llorar ahora apenas te mueve.
y ahí nace esa frialdad espiritual que apaga el fuego del alma. He conocido personas que antes lloraban con solo oír una alabanza, que se estremecían con una oración y ahora oran por rutina con el alma seca. No es que Dios se haya alejado, es que sus corazones se endurecieron, porque cuando convives constantemente con ambientes que contradicen la esencia del reino, esa esencia empieza a apagarse en ti. ¿Y cuál es esa esencia? Es la paz. Romanos 12:18 dice con claridad: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es un consejo bonito, es una orden divina. Vivir en paz no es una opción, es una misión diaria. Y esa paz, déjame decirte, no se construye sola. Hay que romper con los ciclos de violencia, incluso los más pequeños. Tal vez eso signifique alejarte de personas que te hieren una y otra vez, aunque sea con palabras. Tal vez implique revisar lo que consumes, transformar tu hogar en un lugar donde el Espíritu Santo se sienta cómodo, no en un campo de batalla emocional. A veces significa simplemente callar cuando todo en ti quiere gritar, escuchar cuando todo tu orgullo quiere defenderse. La paz es como un jardín. Si no la cuidas, las espinas crecen. Pero yo estoy aquí para decirte que hay esperanza, que aunque el mundo grite caos, Jesús nos dejó una promesa. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa paz no depende del lugar donde estás ni de las circunstancias que enfrentas. Es una presencia viva que habita dentro de ti. Es la paz que me sostuvo cuando todo a mi alrededor era confusión. Es la paz que sanó mis heridas más profundas, que me devolvió el aliento cuando ya no podía seguir. Si hoy te das cuenta de que algo dentro de ti se ha vuelto más duro, si sientes que te cuesta más perdonar, más amar, más orar, quizá es porque tu corazón ha sido herido por ambientes violentos. Y hoy el Espíritu Santo está tocando a tu puerta, invitándote a sanar. No estás sola. Volver a la sensibilidad espiritual es posible. Volver a la paz es necesario. Pero necesitas tomar decisiones reales. Cuida tu mente, limpia tu casa. Cambia tu manera de hablar. Examina tus actitudes y sobre todo, clama al Señor para que reemplace ese corazón de piedra por uno de carne. Cuando la paz de Dios gobierna dentro de ti, el mundo ya no tiene el mismo poder sobre tus emociones, y es allí, en ese lugar secreto, donde vas a encontrar la fuerza para entrar en el siguiente territorio espiritual del que quiero hablarte. Un lugar peligroso, seductor, que promete plenitud, pero encadena el alma el materialismo. Y aunque muchos no lo vean como amenaza, puede ser una de las trampas más eficaces del enemigo. Vamos a continuar, o si tan solo pudiera decirles cuánto me duele ver a tantos hijos de Dios seducidos por los lugares del materialismo. Es como una niebla brillante que engaña al alma disfrazándose de bendición, de éxito, de prosperidad. ¿Cuántos lo celebran, lo desean, lo veneran? Son espacios llenos de brillo, de estatus, de consumo, y por un instante parecen ofrecer satisfacción, confort, realización, pero detrás de todo eso hay trampas que corroen el corazón, que alejan el alma de lo eterno. Recuerdo las palabras de Jesús tan claras, tan poderosas en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ay, si el mundo pudiera entender esto. No hay espacio en el corazón humano para una devoción dividida. No se puede decir que se ama a Dios y al mismo tiempo rendirse ante los ídolos de este siglo. El materialismo no es solo un asunto de dinero, es algo mucho más profundo. Es cuando lo que debería ser una herramienta, un recurso para el reino, se transforma en señor del alma. Es cuando la identidad deja de estar en Cristo y comienza a medirse por lo que se tiene. ¿Dónde lo vemos? En los centros comerciales que se convierten en templos de consumo, en los casinos donde la esperanza se convierte en apuestas vacías, en las tiendas de lujo, en los eventos ostentosos, en las redes sociales diseñadas para alimentar la envidia, la comparación, el deseo incesante de más ropa, más coches, más belleza, más atención, más, y ese más se transforma en un abismo sin fondo donde la paz interior se pierde. Como me habla la historia del joven rico en Mateo 19, un hombre que lo tenía todo, era obediente, era religioso, estaba interesado en el reino. Pero cuando el maestro le hizo la invitación más gloriosa que jamás se haya hecho, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No pudo, porque su corazón ya estaba arraigado en sus posesiones. Jesús, que ve más allá de la apariencia, tocó exactamente donde más dolía, la dependencia del dinero como fuente de seguridad. Eso es lo que hace el materialismo. Vuelve el alma insaciable, dependiente, vacía. Nos convence de que lo que tenemos define quiénes somos y así la alegría se convierte en algo condicionado. La fe es reemplazada por autosuficiencia. La generosidad muere ahogada por la avaricia y el contentamiento desaparece entre las grietas de la comparación. Es tan sutil, tan engañoso, porque se disfraza de bendición. Dios me está prosperando, dicen muchos, cuando en realidad solo están acumulando deudas y sobrecargando el alma. La verdadera prosperidad, hijos míos, es libertad. Libertad de no ser dominado por las cosas. Libertad para usar los bienes como herramientas del reino, no como trofeos de una vida desenfocada. Esta contaminación no afecta solo los bolsillos, afecta el corazón, afecta la oración, afecta la comunión. El que vive para las cosas, ora menos, porque confía más en lo que posee que en lo que Dios puede hacer. Se cierra a la generosidad, al servicio, al dar, porque siempre está guardando para sí, y poco a poco su espíritu se endurece, se vuelve calculador, frío, reservado, se apaga la sensibilidad al Espíritu Santo, y entonces el alma ya no responde al susurro de Dios, sino al susurro del mercado. Pero hay esperanza, hay remedio, y está en las palabras de Jesús, en la práctica radical de la fe, vivir con menos, agradecer más, romper con el ciclo de consumo frenético, redirigir lo que se tiene hacia lo eterno y por encima de todo, restaurar el altar de la dependencia total del Padre. Porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, sino en la abundancia de su presencia. Si tú sientes que este espíritu ya ha tocado tu corazón, no te condenes, pero tampoco lo ignores, porque el siguiente paso del materialismo es la soberbia, y eso es aún más peligroso, es silencioso, es destructivo. El apego a los tesoros terrenales no es malo
solo porque se tenga mucho. Es peligroso porque el corazón se apega a lo que fue creado para ser transitorio. El problema no está en las riquezas, sino en lo que representan seguridad, identidad, valor personal. Y así lentamente lo que debía ser una herramienta se sienta en el trono que solo le pertenece a Dios. Eso es lo que quiero que meditemos. En este peligro tan sutil y tan destructivo, el de vivir enfocados en lo que perece. En 1 Timoteo 6:6, el apóstol nos recuerda algo que va en contra de toda lógica moderna, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando leo las palabras de Jesús en Lucas 12:15, no puedo evitar detenerme con el corazón estremecido. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Te das cuenta de lo que Él está diciendo? Jesús nos está suplicando que abramos los ojos del alma, que no permitamos que este mundo nos adormezca. Con su mentira más sutil que tener más es ser más. ¿Cuántas veces he visto almas preciosas, compradas por la sangre del Cordero, perder su libertad interior por perseguir un espejismo? El sistema de este siglo trabaja con una lógica perversa. Inventa necesidades, produce vacíos artificiales y luego nos convence de que la única forma de llenarlos es comprando, acumulando, exhibiendo. Es un ciclo insaciable, y quienes entran en él sin darse cuenta terminan esclavos de algo que jamás podrá tocar el espíritu. He estado en lugares saturados de materialismo, centros comerciales, lujosos ferias que brillan por fuera, pero que marchitan por dentro, redes sociales que parecen vitrinas de orgullo y vanidad. En esos ambientes el alma comienza a apagarse. Empieza a compararse, a desear lo ajeno, a sentirse menos por no tener lo que otros muestran. Y cuando eso sucede, el tiempo de oración se acorta, porque el corazón, en vez de buscar las cosas de arriba, se aferra a lo de abajo. La gratitud se desvanece, el contentamiento se muere. ¿Y sabes por qué? Porque nos convencemos de que la próxima compra, la próxima meta, el próximo aplauso traerán la paz. Pero esa paz nunca llega. No viene envuelta en papel brillante. No se puede comprar. Es como beber agua salada esperando calmar la sed. Mientras más consumes, más necesitas. Y así, el alma se marchita lentamente. El materialismo es una prisión disfrazada de oro. Brilla pero encadena. Es peligrosa sobre todo cuando entra en la iglesia. He llorado viendo creyentes confundir bendición con acumulación, éxito con santidad. He oído oraciones pidiendo más riquezas, como si eso fuera prueba del favor de Dios. Pero mi amado Dios no mide tu fe por el coche que conduces, ni por el tamaño de tu casa. Él mira tu corazón, tu generosidad, tu fidelidad. Cuando nadie te aplaude, el contentamiento es la vacuna contra esta enfermedad, pero no nace de palabras bonitas, sino de una gratitud profunda que reconoce que todo lo que tenemos ya es un regalo inmerecido, que aunque todo nos fuera quitado, Cristo seguiría siendo suficiente. Vivir con contentamiento no es renunciar a los sueños, es ser libre, es saber que puedes tener cosas, pero que ninguna de ellas te tendrá a ti. Es abrir los ojos cada mañana y decir: Señor, gracias por lo que tengo. Enséñame a cuidarlo, a compartirlo, a vivir con sencillez y con propósito. Es decidir invertir en lo eterno y no en lo pasajero.
Jesús habló del hombre que construyó graneros más grandes para guardar sus bienes y lo llamó necio, porque acumuló para sí, pero no era rico para con Dios, y concluyó con una advertencia que arde en mi espíritu. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Acumular para uno mismo es ir perdiendo el cielo. Poco a poco vivir para Dios, en cambio, es descubrir una riqueza que no se cuenta en cifras, sino en paz, propósito y plenitud. Si hoy te sientes atrapado por esta cultura, escúchame bien, la salida no está lejos. Comienza con una oración sencilla. Señor, enséñame a vivir contento con lo que tengo, y luego da pasos concretos. Simplifica. Ama más a las personas que a las cosas, busca más el reino que la comodidad. Cada paso rompe una cadena y el alma vuelve a respirar. Pero no termina ahí, porque hay otra atmósfera aún más peligrosa. No tiene que ver con lo que se posee, sino con lo que se lleva en el corazón. Hablamos del orgullo, uno de los lugares más traicioneros del camino espiritual. No es escandaloso, no es sutil, parece sabio, incluso espiritual. Pero el orgullo no grita, susurra, se esconde detrás de títulos, de logros, de apariencias. Se cuela como humo invisible pero sofocante. No entra por los ojos ni por los oídos, sino que se instala en el corazón y distorsiona todo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo miras a los demás? Incluso cómo ves a Dios. Santiago 4:6 dice algo que me ha estremecido muchas veces. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué verdad tan poderosa! No es solo que Dios se aparte del orgulloso, es que lo resiste activamente. Y eso, amado mío, es grave, porque la soberbia no solo detiene el crecimiento espiritual, sino que bloquea por completo el fluir de la gracia, de la unción, de la revelación. El cielo no puede derramarse sobre un corazón que se llena de sí mismo. Cuando el yo ocupa el trono, Cristo no tiene espacio, y ese es el mayor peligro, porque el alma puede creer que está avanzando cuando en realidad está siendo resistida por el mismo Dios que una vez adoró. Cuando leo la historia de Nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel, no puedo evitar temblar por dentro. Es uno de esos relatos que el Espíritu Santo usa para hablar directamente al alma. Yo me imagino al rey de pie, observando todo lo que había construido, creyéndose invencible e imparable, y dejando escapar de sus labios palabras que revelaban lo que había en su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oh, cuánto dolor me causa esa frase, porque justo mientras aún hablaba, el cielo decretó juicio, el trono le fue arrebatado, su mente se quebró y terminó en el suelo, comiendo hierba como un animal, lejos de todo y de todos, pero no fue hasta que alzó sus ojos al cielo, hasta que reconoció que solo el Altísimo reina con justicia, que su razón volvió y con ella su alma fue restaurada, porque Dios nunca destruye para humillar, sino para redimir. Fue la humildad lo que abrió la puerta del regreso. He visto con mis propios ojos cómo los lugares que alimentan el ego son mortales para el alma, esos espacios donde se mide quién tiene más, quién brilla más, quién recibe más aplausos, son tierras estériles para el Espíritu Santo. Y lo más engañoso es que muchos de esos ambientes llevan apariencia de santidad.
congregaciones que giran alrededor de la figura de un hombre ministerios, donde se pronuncia más el nombre del líder que el nombre de Cristo. Plataformas digitales donde la vanidad se disfraza con frases bíblicas. Todo eso entristece profundamente al espíritu. El orgullo es un veneno dulce. Se cuela con los aplausos, se alimenta del éxito y hace que el hombre crea que merece todo lo que tiene. Le susurra que es más santo, más sabio, más especial para Dios que los demás. Y en ese silencio peligroso comienza a debilitarse la dependencia del espíritu, se apaga el temor del Señor y la adoración se convierte en un espejo donde el hombre admira su propio reflejo. Pero nadie puede burlarse de Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La caída no sucede de un día para otro, es un proceso invisible. El corazón se endurece, poco a poco, se infla, se aleja, hasta que Dios, en su justicia perfecta, permite que todo se venga abajo para que el alma recuerde dónde está el único trono que importa. Y aquí viene una verdad que duele. El orgullo no es solo un pecado más. Es la raíz que alimenta muchos otros. Es el orgullo el que impide que nos arrepintamos. Es el orgullo el que no nos deja perdonar, el que divide hogares, iglesias y ministerios. Es el orgullo el que apaga la sed por Dios. Y la sanidad, mi amado, comienza con una confesión honesta. Señor, mi corazón ha buscado gloria para mí. Perdóname, enséñame a andar en humildad. Pero no basta con decirlo. Hay que vivirlo. Hay que ceder el primer lugar. Hay que aprender a escuchar más de lo que se habla. Hay que servir en lugar de esperar ser servido. Y hay que recordar cada mañana que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo del cielo. Si tú anhelas ver la gloria de Dios en tu vida, aprende a desaparecer para que solo Él sea visto. Si tú deseas habitar bajo la gracia constante, elige cada día caminar en humildad, en sencillez, en total dependencia del Padre. Porque ahora que hemos visto estas 5 puertas que contaminan el alma, la idolatría, la inmoralidad, la violencia, el materialismo y el orgullo, es momento de avanzar a lo más importante, aprender a identificar y cerrar esas puertas antes de que destruyan nuestra intimidad con Dios. Y de todas esas, hay una que es quizás la más peligrosa: la soberbia espiritual, porque se viste de luz, se esconde tras versículos, se disfraza de celo por la verdad. Es cuando alguien empieza a creer que su experiencia con Dios lo hace superior, que su conocimiento bíblico le da derecho a despreciar a quienes saben menos, que su consagración le autoriza a juzgar, señalar, humillar. Y es por eso que, aunque la boca cante, predique y ore, la presencia de Dios se aleja en silencio. Proverbios 16:18 lo dice con claridad contundente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El derrumbe espiritual de una persona no comienza con un gran escándalo, sino con un cambio sutil de corazón. Se siente más santa, más merecedora, más usada por Dios. Habla más de sí misma que de Cristo. Compara su caminar con el de otros y siempre sale ganando, y sin darse cuenta se ha alejado de aquel que solo habita entre los humildes. Pero hay una oración que rompe con ese veneno del alma. El Salmo 139
23 lo expresa con el clamor de un corazón puro. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa oración es peligrosa y por eso es también transformadora, porque cuando le pides al Espíritu Santo que escudriñe tu alma, Él lo hará y te mostrará verdades que quizás no quieres oír. Pero te lo digo con todo mi corazón, es allí, en ese lugar de rendición, donde comienza el verdadero avivamiento. Yo he visto cómo un corazón puede comenzar bien, con un deseo puro, con una pasión genuina por servir a Jesús. Pero en algún momento algo se contamina. No lo notas de inmediato. Es sutil, suave como una sombra que se desliza cuando nadie está mirando. Te das cuenta más tarde que lo que antes era devoción, ahora es apariencia. Lo que antes era oración, ahora es contenido para redes sociales. Las fotos de la Biblia abierta, el ayuno convertido en reto público, la santidad medida por la cantidad de me gusta. El altar, que fue un lugar sagrado de intimidad con el Espíritu Santo, ahora se ha vuelto escenario. Y no es que compartir la fe esté mal, no es necesario, pero oh, cuánto me duele ver cómo la motivación se pervierte. Cuántas veces el alma se regocija más con un comentario bonito que con una respuesta silenciosa del Espíritu. Cuántas veces el anhelo ya no es edificar, sino impresionar. Cuántas veces el nombre de Jesús se menciona, pero solo como peldaño para escalar una plataforma personal. Ese es el terreno de la soberbia espiritual. Es el lugar donde, aunque se mencione a Dios, Él ya no recibe la gloria, donde la cruz ya no está en el centro, sino el yo espiritualizado. Y cuando eso sucede, lo sé. La gracia comienza a apagarse. La unción se desvanece. La autoridad espiritual se esfuma. La presencia de Dios se ausenta. El orgullo espiritual es tan peligroso porque no se muestra de manera obvia. Guarda la forma, conserva las frases correctas, pero delante del Dios que me llamó, no hay máscaras que puedan resistir el fuego de su santidad. Por eso yo he aprendido a orar como David. Señor, examina mis intenciones, corrige mis caminos, rompe mi orgullo aunque duela, enséñame a andar en humildad. Porque Él no unge estrellas, Él unge siervos. Él no habita en tronos humanos, sino en corazones quebrantados. Él no comparte su gloria con nadie. Y cuanto más alto te colocas, más lejos estás de la cruz. La única manera de ascender en el reino es descendiendo, descendiendo del pedestal, descendiendo del aplauso, descendiendo del ego. Si sientes que en algún nivel el orgullo ha contaminado tu vida, quiero que sepas, hay sanidad, pero empieza con arrepentimiento, con confesión, con silencio. La gracia regresa cuando el yo se calla y el espíritu comienza a hablar otra vez. Discernir si tu espíritu ha sido contaminado no es debilidad, es humildad, es valentía, es vigilancia. Yo he conocido tantos creyentes que siguen asistiendo a la iglesia, siguen sirviendo, siguen cantando, pero dentro algo ha cambiado. El fuego ya no quema como antes. La sensibilidad al pecado se ha apagado. La voz del Espíritu Santo parece distante y lo más peligroso, esto casi nunca comienza con un gran pecado visible. No,
comienza con una exposición constante a ambientes contaminantes que poco a poco van apagando la luz interior del alma. El apóstol Pedro nos advirtió con tanta claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no es solo un verso hermoso, es una advertencia viva. El enemigo observa, espera, busca la grieta, y cuando ve que hemos bajado la guardia, actúa. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo discernir si ya hay contaminación espiritual en tu interior? El primer signo es la pérdida del hambre por Dios. Aún oras sí, pero sin profundidad. Aún lees la Biblia, pero sin pasión. Vas a la iglesia, pero el quebrantamiento, la reverencia se han desvanecido. Lo que antes te conmovía, ahora se vuelve rutina. El alma sigue viva, pero entumecida. El segundo signo es esa tolerancia creciente al pecado. Lo que antes te incomodaba, ahora parece normal. Comienzas a consumir música, imágenes, conversaciones que sabes que no edifican, pero ya no las ves como peligrosas. La conciencia se adormece. El tercer signo es el distanciamiento emocional de las cosas espirituales. La palabra ya no te sacude, la adoración ya no te hace llorar, no hay entrega. El espíritu está, pero está apagado. Y el cuarto signo es esa defensa constante de uno mismo. Yo he visto lo que el corazón humano es capaz de hacer cuando se aleja, aunque sea un poco, de la dulce voz del Espíritu Santo. He sentido con el alma estremecida cómo uno empieza a justificarse por todo. Ya no escuchas una palabra de corrección como un gesto de amor, sino como un ataque personal. Y es ahí cuando comienzas a rechazar esa voz suave pero firme que Dios usa para alcanzarte a través de otros. El corazón se endurece, se cierra, ya no desea ser confrontado. He estado cerca de almas preciosas que caminan con aparente madurez, pero que en el fondo han sido tocadas por una soberbia disfrazada de espiritualidad. Te sientes por encima de los demás. Crees que sabes más, que estás a un nivel superior. Miras con desdén a los nuevos, a los que aún tropiezan, a los frágiles. El orgullo se disfraza con un ropaje religioso y se sienta en el trono que le pertenece solo a Cristo. Después viene un aislamiento que no se nota a simple vista. Estás rodeado de gente, sí, incluso en la iglesia, pero por dentro estás solo. Tu espíritu se ha desconectado. Ya no hay comunión verdadera. Ya no hay vínculo real con el cuerpo de Cristo. Estás allí, pero tu corazón está ausente. Si mientras me escuchas, sientes que alguna de estas señales describen tu situación, por favor, no te condenes, pero tampoco cierres los ojos. Es el Espíritu Santo quien te está hablando con amor, con urgencia, diciéndote que aún estás a tiempo. Estas señales no son dedos acusadores, son luces del cielo, advertencias llenas de misericordia, para que tomes una decisión antes de que sea tarde. La contaminación del alma no desaparece sola. No se borra con actividades ni se diluye con el paso del tiempo. Solo puede ser sanada en la presencia de Dios a través de un arrepentimiento que nace de lo profundo. Y todo comienza con una pregunta sincera. ¿Cuándo fue que abrí esa puerta? ¿A qué ambientes he estado exponiéndome? ¿Qué tipo de contenido estoy permitiendo que entre en mi alma? ¿Dónde estoy buscando placer?
identidad, valor. Vivir con sobriedad espiritual no es una carga, es un acto de libertad. El enemigo puede rondarte, sí, pero si Cristo está dentro de ti, no hay lugar para la derrota. Y si todavía puedes sentir la voz de Dios tocando tu corazón, eso significa que todavía hay esperanza, que la restauración es posible. Vendrán momentos donde hablaremos de cómo cerrar esas puertas abiertas, de cómo romper esos lazos invisibles que te unieron a ambientes que mancharon tu alma y de cómo volver a caminar en pureza, en sensibilidad y en autoridad espiritual. Quédate conmigo, lo mejor está por revelarse. Cuando uno ha caminado por los lugares que contaminan el alma, idolatría, inmoralidad, violencia, materialismo y orgullo, es normal llegar a este punto, con el alma pesada, con una mezcla de claridad y dolor. Tal vez mientras escuchabas, reconociste uno o varios de estos ambientes en tu propia vida. Tal vez notaste que tu alma fue herida, marchitada, contaminada, sin que te dieras cuenta. Y ahora, ¿qué hacer? La respuesta es una sola: el arrepentimiento. Esa es la verdad gloriosa del Evangelio. Y no lo digo por emoción, sino porque la palabra de Dios lo promete. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no es solo una frase bonita, es una puerta abierta, una oportunidad real de comenzar otra vez. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso, y ese camino empieza con una decisión sencilla pero profunda: reconocer tu necesidad de ser limpiado por Dios. Arrepentirse no es solo sentirse mal, no es llorar por culpa o remordimiento, es un cambio de dirección, es mirar lo que antes parecía normal y reconocer que era veneno espiritual. Es llorar, sí, pero no por el error solamente, sino por haber estado lejos del Dios que te ama apasionadamente. Y escúchame con atención: Dios no te está esperando perfecto, no tienes que venir limpio. Él es quien te limpia, Él es quien restaura, Él es quien renueva. El arrepentimiento no es el final, es el comienzo, es la semilla que florece en libertad. ¿Y cómo se vive ese arrepentimiento en la práctica? Primero, con honestidad. Dios no bendice las máscaras. Dile la verdad, dile lo que sientes, lo que hiciste, lo que te ha alejado. Él ya lo sabe y aún así te ama. Vuelve a casa como el hijo pródigo, con el corazón en pedazos, no con excusas. Segundo, con confesión. Háblalo con Dios, sí, en oración, pero si es necesario, busca a alguien de confianza, alguien maduro espiritualmente, y abre tu corazón. La Escritura en Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay sanidad en la confesión humilde. Y tercero, con acciones, porque arrepentirse es cambiar. Corta con esos ambientes que te arrastraban. Elimina aquello que alimentaba tu alma equivocadamente. Cristo no vino a mejorar tu vida, vino a transformarla. Lloro al pensar cuántas veces nos llenamos de tantas cosas, pero dejamos vacía el alma, y sin embargo sé con todo mi ser que si llenas tus días con la palabra, con oración, con una comunión real y profunda con el Espíritu Santo, Él no solo te perdona, Él te da fuerzas para que no vuelvas atrás. No hay nada más bello que saber que somos sostenidos por su gracia. Lo he vivido, lo he sentido. Cree con fe
que Él ya te perdonó. Cree que ya te limpió. Cree que algo nuevo está naciendo dentro de ti. Algo que no viene de ti mismo, sino de Él. No camines más bajo la sombra de la culpa, sino bajo la luz de la gracia. Porque cuando el Señor perdona, no deja a un esclavo atrás, da a luz a un hijo. Él nunca se cansa de perdonar cuando el corazón se rinde con sinceridad. Él no da la espalda al que se humilla. Él escucha el clamor del alma rota. Él jamás cierra la puerta a quien decide comenzar otra vez. Y tal vez, solo tal vez, hoy ahora mismo puede ser ese nuevo comienzo para ti. Este podría ser el día en que cierres con determinación las puertas que ensuciaban tu espíritu y abras tu corazón como nunca antes para ser llenado con su presencia gloriosa. Vamos a seguir porque sé que lo que viene es aún más precioso. Hemos caminado juntos este viaje espiritual, hemos descubierto las raíces, los síntomas, las consecuencias de esa contaminación que se metía silenciosa en lo más profundo del alma. Pero ha llegado la hora de decidir no decisiones superficiales, sino decisiones radicales. No podemos quedarnos en la observación del peligro, hay que huir de él. No basta con sentir remordimiento, hay que caminar en dirección opuesta, porque el arrepentimiento verdadero se reconoce por su fruto, una vida que respira el reino, y Jesús fue claro, muy claro en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es solo una promesa, es una clave. Jesús nos dio una clave de orden, de prioridad, de alineamiento. Si Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Pero si otra cosa toma su lugar, dinero, fama, placer, poder, orgullo, entonces, aunque la vida se vea exitosa, estará desordenada por dentro. Y por eso, hoy con todo el amor que el Señor ha puesto en mí, te desafío no solo a pensar, sino a actuar, dar pasos visibles, a trazar límites santos, a cortar ciclos que te arrastran al vacío, a cuidar tu atmósfera espiritual con celo, porque el alma no se sostiene solo de emociones, sino de compromisos. Y sí quiero darte ahora mismo una guía, una lista de actos reales que puedes empezar hoy mismo. Empieza por limpiar espiritualmente tus ambientes. Mira bien lo que hay en tu casa, en tu teléfono, en tus redes, en tu habitación. Retira sin miedo cualquier objeto, imagen, libro, canción, símbolo o contenido que siembre inmoralidad, orgullo, idolatría, odio, codicia. Créeme cuando te digo que tu entorno afecta a tu espíritu. Rompe con lugares o amistades que sabes que contaminan. Si hay grupos, relaciones, espacios que te empujan al pecado, aléjate, no con odio, sino con firmeza. Ora por ellos sí, pero no te ates a lo que está matando tu comunión con Dios. Restaura tu altar personal. Aparta un tiempo cada día para orar, leer su palabra, adorarle en lo íntimo, no solo cuando sientas ganas, sino como un acto de disciplina, porque su presencia no es un lujo para los más espirituales. Es el refugio de todo hijo que ama al Padre. Busca cobertura espiritual. Rodéate de gente que alimente tu fe. Únete a una iglesia bíblica, a un grupo de oración, encuentra un mentor, porque nadie vence solo. La batalla espiritual se gana en comunidad, no en soledad.
Consagra tu cuerpo, tu mente, tu boca. Cuida tus ojos, tus pensamientos, tus palabras. Llena tu interior con lo que edifica. No alimentes tu alma con lo que entristece al Espíritu Santo. Filipenses 4:8 lo dice. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensad. Escribe tus decisiones. Haz una lista. Decláralas. No las dejes solo en la mente. Anota lo que vas a dejar atrás, lo que vas a cambiar, lo que vas a priorizar. Léele esa lista a tu corazón cada mañana. Y si llegan las dudas, recuérdalo. El reino es tu prioridad. Invierte tu tiempo, tus talentos, tus recursos en aquello que glorifica a Dios. Usa tu voz, tu influencia, tus pasos para traer el cielo a la tierra. Cuando el reino es lo primero, lo demás pierde su poder sobre ti. Y no se trata de una emoción pasajera. Se trata de una decisión de vida. Hoy eliges entre lo eterno y lo temporal, entre la verdad que libera y el engaño que esclaviza, entre el ruido del mundo y la voz suave del Espíritu. Y esa decisión solo tú puedes tomarla. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por amor a Jesucristo? ¿Estás listo para cerrar de una vez por todas esas puertas que el enemigo usó para cortar con todo lo que te ata al pasado y comenzar una nueva etapa bajo la presencia gloriosa del Espíritu Santo? Si tu corazón dice que sí, entonces prepárate, porque lo que viene no es solo un cierre, es un altar. Vamos a orar, a declarar sanidad, a proclamar restauración y a consagrar tu vida con autoridad espiritual, sabiendo que lo que el enemigo tocó, Dios lo puede santificar por completo. Tú has llegado hasta aquí, sí. Tú, no cierres los ojos. No mires a otro lado. Estoy hablándote directamente. La mayoría empieza pero se detiene a mitad del camino. Muchos escuchan, pero pocos se quedan hasta el final. Abren puertas, pero no se atreven a cruzarlas. Pero tú sí lo hiciste. Tú seguiste. Tú fuiste fiel. Tú honraste a Dios, quedándote hasta el último segundo de esta palabra. Y eso, créeme, no pasa desapercibido en el cielo. Hay algo especial en ti, algo que no todos tienen, porque no todos se atreven a mirarse al espejo del alma con honestidad, no todos se quedan cuando la verdad confronta, transforma y saca a la luz lo más profundo, pero tú sí. Por eso quiero que ahora escribas esta frase como un testimonio, como un acto profético de tu compromiso con el Señor. Llegué, porque creo que el Señor es el único que puede hacer eso. No eres uno más en la multitud. No viniste aquí por casualidad. Hay algo en ti que arde, una sed que no se paga con nada más que con su presencia. Eres de los que no temen al fuego, sino que lo atraviesan, sabiendo que al otro lado hay purificación. Y quiero pedirte algo más. Comenta esta segunda frase, porque quiero saber quiénes están realmente caminando conmigo hasta el final de cada enseñanza. Esta es la frase: mi alma vale oro. Solo 5 palabras, pero son fuego, son vida, son verdad. Si estás aquí, es porque lo sabes, porque tu alma tiene un valor eterno, porque no puede ser contaminada por el pecado ni robada por la oscuridad, porque ha sido comprada a precio de sangre. Hoy has aprendido a discernir 5 ambientes que apagan tu luz espiritual. Si no los reconoces y los evitas. La idolatría, esa que quiere ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. La inmoralidad,
que mancha el templo donde quiere habitar el Espíritu. La violencia que endurece tanto el corazón que lo vuelve de piedra. El materialismo que cambia lo eterno por lo efímero. Y el orgullo que exalta al yo y apaga la gracia. Pero también aprendiste que hay salida, que hay una puerta abierta, que Dios en su misericordia te extiende la mano, que Él puede restaurar, limpiar, dar propósito, devolver el fuego a quien decide cerrar las puertas del mal y abrir por completo su alma al mover del Espíritu. Y ahora, ¿qué harás con esto? Esta palabra no fue para emocionarte, fue para transformarte. Te invito a llevarla contigo como un espejo, que cada lugar que pises, cada decisión que tomes, cada relación que permitas, cada contenido que consumas, sea una siembra espiritual. Porque todo lo que haces, todo lo que permites, siembra vida o muerte, luz o sombras. Recuerda esto, tu alma es un jardín, y si tú no eliges qué plantar, el enemigo lo hará por ti. Si tú no cuidas lo que florece un día, podrías ver marchitarse aquello que no protegiste. Si esta palabra tocó tu alma, haz lo que es justo. Comparte. ¿De qué sirve que tu corazón haya sido tocado por la verdad si te la guardas solo para ti? Este mensaje puede ser la respuesta que alguien clamó en oración, puede ser la luz que otro necesita, puede ser el punto de inflexión entre seguir cayendo o levantarse de una vez. Cuando compartes, no estás solo enviando un video, estás sembrando vida. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decírtelo con amor, pero con claridad, estás perdiendo una oportunidad divina. Este canal no es entretenimiento, es un altar digital, es refugio para quien no tiene iglesia cerca, es lámpara para el que camina en oscuridad, es fuego para quien siente que su llama se apaga. Si tú te alimentas aquí, si aquí recibes, si aquí creces, ¿cómo no vas a honrar eso? No suscribirte es como beber agua de un pozo y no preocuparte porque siga brotando. Es como comer el alimento espiritual sin cuidar al siervo que lo sirve. Es orar por avivamiento y no valorar los canales por los que Dios lo está enviando. Así que haz lo correcto. Suscríbete, activa la campana, permanece, no como un espectador, sino como un soldado de luz, como un intercesor, como parte de una comunidad que anhela más de Dios. Aquí no vienes a pasar el rato, vienes a ser transformado, y te aseguro algo si decides quedarte. Si sigues viniendo, si sigues escuchando el fuego del Espíritu, no se apagará dentro de ti. Y si un día sientes que se debilita aquí en este lugar, siempre habrá brasas encendidas para hacerte arder de nuevo.